Bueno, buenas tardes chicos. Eh, Vamos a comenzar esta otra parte de la unidad 4 que habla sobre mitosis y meiosis. Vamos a arrancar con mitosis. Bien, todas las células de nuestro organismo hacen mitosis, a excepción de las células sexuales, como por ejemplo las células de nuestro pelo, las uñas, de la piel, que crecen y pueden regenerarse gracias a esta mitosis. Podemos decir que de una célula madre, si se da de una manera correcta, aparecen dos células hijas idénticas. Para llevar a cabo este proceso, es necesario entender que de una molécula de ADN comienza todo este proceso. Una molécula de ADN es una secuencia de nucleótidos. Los nucleótidos van a estar formados por un grupo fosfato, por una pentosa y por una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Pero siempre van a tener que estar unidos a una pentosa y a un grupo fosfato químicamente. ¿Cómo se forma un cromosoma? El cromosoma viene desde el ADN, ¿sí? Está constituido por estos pares de bases que acabamos de nombrar. A su vez, esta doble hebra de ADN empieza a enroscarse sobre sí misma y se va uniendo a proteínas hasta que llega a formar los cromosomas, que es esa X que vemos. Si puedo modificar un poco. Bien. Acá tenemos el cromosoma. El cromosoma está constituido por un par de cromatinas. Una cromatina y otra cromatina que se dice que están condensadas. Y cuando estas están desenrolladas, se dice que están descondensadas. ¿Qué partes me interesa que tengamos en claro del cromosoma? Que tiene un par de brazos cortos, un par de brazos largos, un centrómero y un cinetocoro. Bien. La mayor parte de la vida de la célula no está en división, o sea que no está en mitosis, sino que va a estar en una fase que se denomina interfase. Pero bien, antes de continuar con el proceso, vamos a poner en claro un concepto que es muy importante para poder entender la mitosis. Antes de que la célula se divida, los cromosomas se duplican produciendo dos cromátides hermanas. Bien, acá podemos ver una cromátide que al duplicarse copia exactamente la misma información, creando así un cromosoma. Luego podemos ver cuando se separan
las cromátides hermanas son exactamente iguales, porque tienen la misma información copiada. Ahora sí, que sabemos lo que son las cromátides hermanas, continuamos. Este proceso de mitosis consta de una serie de etapas. Por un lado, la cariocinesis y por otro lado, la citocinesis. En la cariocinesis vemos la división del núcleo que tiene una serie de fases. Como les había nombrado anteriormente, comenzaba con la interfase, que es cuando la célula se va a preparar para dividirse, lo primero que sucede, se va a duplicar el material hereditario, ¿sí? Acá estamos. Ahí tenemos la cromatina descondensada, ¿sí? Que es donde está la información, el ADN, ¿sí? Todo súper enrollado. Vemos el nucleolo, la membrana nuclear y los centriolos, que son estos de acá, los tengo nombrados. Entonces, cuando entro en mitosis, ¿sí? Vamos a ver cómo a partir de esta interfase va a ir modificándose, duplicándose exactamente igual para crear dos células hijas idénticas a la madre. Pasamos a la profase. Acá los centriolos van a migrar hacia los polos de la célula, ¿sí? Estos centriolos son los centros organizadores de microtúbulos. ¿Por qué? Porque los microtúbulos son los que se van a encargar, ¿sí? De la distribución de los cromosomas durante todo este proceso. Bien, entonces los cromosomas se van a enganchar por la parte del centrómero para moverlos hacia el ecuador o bien en el medio de la célula. La cromatina vemos que empieza a condensarse, que quiere decir que empieza a enroscarse sobre sí misma y a unirse a las proteínas, formando los cromosomas. A medida que aparecen los cromosomas, el núcleo se va a ir desintegrando. Acá vemos cómo tenemos pequeñas porciones de la membrana nuclear y por partes empieza a desaparecer. Y en la imagen ya tenemos condensados los cromosomas, o sea, ya tenemos las X formadas. Avanzamos a la fase siguiente, que es la metafase. Acá logramos notar que la membrana nuclear ya desapareció por completo, los centriolos siguen en los polos y los cromosomas migran hacia el ecuador. Van a estar exactamente bien alineaditos en la zona céntrica de la célula. Anafase. En esta fase los cromosomas se han separado por completo, ¿sí? Quedándome una cromatina para cada lado,
¿sí? Y se van a trasladar hacia los polos. Estos pueden separarse y trasladarse gracias a los microtúbulos, ¿sí? Que se agarran del cinetocoro de estos cromosomas y jalan hasta lograr separarlos. Telofase. Acá los cromosomas se van a relajar. ¿Qué quiere decir que se van a relajar? Que vuelven a su estado de cromatina y a su vez va a empezar a formarse de a poco la membrana nuclear. También podemos observar cómo empieza a achicarse, a contraerse, ¿sí? A dividirse en dos, dejando dos células con la misma información genética de cada lado. En la fase siguiente y final, denominada citocinesis, vemos cómo se termina de separar, se divide el citoplasma, dando lugar a dos células hijas idénticas a la célula de la madre. Esto es un ciclo continuo, no es una fase de la mitosis. Es la división del citoplasma en dos partes, cada una con una distribución equitativa de los orgánulos celulares. La estrangulación se lleva a cabo gracias a las proteínas que están ligadas a la membrana que forman el anillo contráctil. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la mitosis? A nivel genético está el reparto equitativo e idéntico de la información genética y la conservación de la información genética, o sea, desde la célula madre a las células hijas. A nivel celular, lo importante es la formación de las nuevas células. A nivel orgánico, permite el crecimiento de los tejidos, la reparación y regeneración de los tejidos. Acá les dejo una serie de imágenes reales, ¿sí? De cómo se vería una célula en su estado mitótico, de profase, metafase, anafase y telofase. Ahora bien, pasamos a la meiosis. La meiosis solo ocurre en las células sexuales. De una célula madre o célula germinal, la meiosis va a ser capaz de dar origen a 4 células hijas, a diferencia de la mitosis, que eran 2 células hijas. Igual vamos a ver que hay más de una diferencia. En este caso, son 4 células hijas haploides. Cuando estas maduran, se van a convertir en los gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células que dan origen a nuestras células sexuales. En el caso de las mujeres, los óvulos, y en los hombres, los espermatozoides. Bien. Acá vemos cómo de una célula madre, ¿sí? Diploide, voy a obtener 4, ¿sí?
gametos que pueden ser espermatozoides y óvulos. Estas células, que son capaces de formar los gametos, se las conoce como células germinales y están localizadas en nuestros órganos sexuales. Cada generación de óvulos y espermatozoides generan células nuevas. Por lo tanto, nunca vamos a tener dos células iguales, a excepción de los gemelos, en donde el óvulo fecundado genera una mala división y se separa el óvulo fecundado en dos embriones. Entonces sí, esos dos individuos van a ser genéticamente iguales. Nosotros, los seres humanos, estamos constituidos por 46 cromosomas, de los cuales vamos a tener 23 de la mamá y 23 del papá. El embrión va a tener un total de 46 cromosomas de la mamá y del papá. Antes de empezar a hablar de la meiosis en sí, vamos a aclarar otro concepto importante que es el de los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos no tienen exactamente la misma información genética. Si bien tienen la misma información respecto de qué genes están contenidos en el cromosoma, no toda la información genética va a ser exactamente la misma. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Supongamos que este cromosoma amarillo que tengo acá es de la mamá y este rojo es del papá. Supongamos que este par de cromosomas de los 23 pares, perdón, de los 46 pares es el par 15. Bueno, el par 15 está configurado para color de ojos. Entonces, la mamá va a estar codificada para color de ojos verdes y el papá va a estar codificado para ojos de color azul. Si bien los dos están codificados para la misma, el mismo gen que es color de ojos, la información genética no es la misma. Uno tiene un color y el otro tiene otro, ¿sí? Lo mismo sucede con el color de pelo, ¿sí? Con otras características de los seres humanos. Es muy importante tener bien en claro este concepto para poder comprender la meiosis 1 y la meiosis 2, que es lo que vamos a continuar hablando. Acá hay un pequeño resumen de las fases de meiosis 1. Comenzamos con la interfase. Acá el ADN se va a duplicar. Las cromatías duplicadas se llaman cromatías hermanas. Bien, en la profase 1, el ADN se va a condensar, ¿sí? Se va a adquirir la forma de X, las cromatías hermanas se condensan y se unen por el centrómero formando el cromosoma. Luego sucede el crossing over, puede ser llamado también como el entrecruzamiento o la recombinación, ¿sí? De las cromatías de los cromosomas. Acá podemos observar en el dibujo cómo en este juego
de cromosomas que tenemos acá, la cromatide interna con la cromatide interna del otro cromosoma se van a entrecruzar en sus extremos. Lo mismo sucede con este otro par en este otro extremo, ¿sí? Este entrecruzamiento, ¿sí? O crossing over, o recombinación, se da en un sitio específico, ¿sí? Denominado quiasma. Una vez que están recombinados los cromosomas, ya no van a ser idénticos entre sí. Esa es una de las razones por las cuales no hay hermanos idénticos, a no ser que se traten de gemelos. Ahora, la membrana nuclear, como podemos notar, empieza a desaparecer de a poco. Vemos que hay zonas en las cuales nos estaría faltando pedazos de membrana. Los dos centrosomas van a migrar a los polos opuestos de la célula y los microtúbulos se unen a los cromosomas por el cinetocoro. Metafase 1. Los cromosomas se alinean en el ecuador, que es la línea media de la célula. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que la mitosis. En la anafase vemos como los cromosomas homólogos se separan gracias a los microtúbulos que lo traccionan. En la telofase 1, y citocinesis, vamos a explicar los dos juntos, la célula está lista para poder dividirse, ya que tiene el material genético dividido de igual manera, equitativamente, en dos. Entonces los microtúbulos se acortan. Simultáneamente ocurre la citocinesis, que es cuando el citoplasma se divide formando dos células hijas, ¿sí? Con este anillo contráctil, separando definitivamente las dos células hijas. Cada una de estas células van a sufrir la meiosis 2. Avanzamos a la siguiente etapa. La meiosis 2 va a tener su profase 2. Acá, nuevamente, los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe porque los microtúbulos se adhieren a la membrana y jalan hasta romperla. Acá es importante aclarar que no sucede el crossing over. El crossing over o el entrecruzamiento de las cromátides solo ocurre en la profase 1. Avanzamos a metafase 2. En metafase 2, los microtúbulos se van a agarrar del centrómero de los cromosomas para poder alinearlos en el ecuador. En anafase 2, las cromátides hermanas se separan y los microtúbulos se van a cortar. De esta manera se van acercando hacia la zona del centrómero, generando así la división de unas nuevas células. En telofase 2 y citocinesis, vamos a decir que en la parte de telofase 2 se forma nuevamente la membrana nuclear, vemos como a poco van apareciendo, y la citocinesis 2, vemos cómo se termina de dividir el citoplasma de las dos células, formando 4 células haploides. Estas células haploides son los óvulos y espermatozoides
El objetivo es hacer muchos gametos para asegurar la reproducción humana. Como resumen, podemos decir que los gametos se forman por meiosis con las células germinales. Bien, esto es un proceso, es muy importante que sepan bien las diferencias y no se confundan, ¿sí? Lo que es mitosis y meiosis, con qué células se trabaja en cada tipo, y a su vez darse cuenta las similitudes y diferencias que hay en cada fase de cada proceso. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir. Ya se viene el parcial, así que no se queden con ninguna duda. Hasta acá llegó el Power y hasta acá va a entrar en el parcial. Adiós, chicos.